Bienvenidos a este programa, Su Rincón Cristiano 56. Este es el pastor Caleb Santos dándole la bienvenida. Esperamos que el Señor le hable en este tiempo de consagración. Gloria a Dios, mis hermanos. Discúlpame, ayer no pude tener la oportunidad de tener esta enseñanza, el descanso del Señor. Tuve que hacer unas cosas bien importantes, pero hoy vamos a hablar del descanso del Señor. Amén, gloria a Dios. Y vamos a hablar no solamente del descanso, pero el reposo que Él tiene para nosotros. Amén. Y vayamos primeramente a Lucas capítulo 13. Gloria a Dios. Lucas capítulo 13. Capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Amén, capítulo 13. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver aquí. Dice, cuando el diablo, capítulo 4 de Lucas, versículo 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí me gusta este versículo porque aquí enseña cosas que me alivia, que me da esperanza y que me da una idea de la gracia del Señor. Aquí el tiempo se define en inglés como season. Season es como una temporada, ¿ok? Una temporada. Nosotros tenemos temporada aquí en Estados Unidos. Si ustedes viven en Estados Unidos, tenemos temporada de invierno, tenemos temporada de otoño, de la primavera y del verano. ¿En qué temporada estás tú, hermanos y hermanas? ¿Estás tú por el invierno, el enfriamiento de relaciones, el enfriamiento de tu camino con el Señor? ¿Tú estás frío con Él? El enfriamiento en que nada está logrando, que tú estás orando y todo está como congelado, que tú no estás progresando. ¿O cómo tú estás en el verano, donde hay ese calentamiento, ese calor? Amén. O la primavera o el otoño, donde viene la cosecha. Amén. Lo que estoy tratando de implicar, hermanos y hermanas, y perdona el sonido que tú estás oyendo, esta es mi computadora, la silla de la computadora. A lo mejor tengo que echarle un poquito de aceite, amén, gloria a Dios. Pero mira, vamos a ver aquí en Deuteronomio, capítulo 11, vamos a ver aquí una cosa que va a romper con las tradiciones religiosas. Deuteronomio 11, 21. Dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestro padre que les había de dar como los días de los cielos en la tierra. El Señor quiere darnos días de cielo en la tierra. Amén. Hasta Cristo mismo, el diablo lo dejó por una temporada para Cristo gozar de su relación con el Señor, con su papá, amén. Cristo tenía momentos de descanso. Él era humano, amén. Él era Dios en la carne, pero él era humano y tenía que tener ese reposo. Y yo estaba hablando sobre el ser soldado y el militar, que el militar le da tiempo de reposo. Nosotros estamos en el ejército del Señor, amén, gloria a Dios. Y vamos a ver aquí Mateos 11, 28 y 30. Dice aquí la palabra que se lee en el nombre de Cristo Jesús. Dice aquí, al venir a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del Señor, amén. No todo yugo, no toda atadura es malo. Nosotros tenemos que tener esa atadura, tenemos que tener ese enyugamiento con el Señor, tenemos que estar pegados con el Señor. Amén. Tal como el buey que tiene un yugo de madera y está arrando la tierra, así el Espíritu Santo, dos bueyes que están arrando la tierra, haciendo el trabajo. El Espíritu Santo está al lado de nosotros,
ayudándonos porque está enyugado con nosotros. Amén. Y la madera, hemos estado enseñando que la madera simboliza la carne y el hierro, el yugo de hierro simboliza esclavitud, opresión demoníaca. Amén. Por eso que tenemos que tener cuidado con quién los enyugamos. Amén. Y el yugo del Señor es un yugo que tú vas a tener por toda la vida. Tú vas a tener que manejar la carne. Amén. La carne en sí no es mala si lo puedes dominar por el Espíritu Santo. Amén. La carne sí que está lleno de pecado, que nosotros estamos bajo el mundo, de eso del mundo, pero podemos entrenar nuestra carne a hacer la voluntad del Señor. Por eso que es necesario tomar el yugo para poder dominar la carne, para poder dominar nuestra alma. El hombre está hecho de 3 distintas dimensiones. Tal como tenemos 3 dimensiones, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. O espíritu, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y por eso es que tenemos que ver, mis hermanos y hermanas, que tenemos que tener orden. Nuestras almas, que son nuestros pensamientos, que son nuestros deseos, nuestros sentimientos, tienen que tener el yugo del Señor. Pablo mismo se definió como prisionero del Señor, prisionero en sus pensamientos. La palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales, pero tenemos que aprisionar, atar nuestro pensamiento, odiar el pecado y amar la justicia. Eso es el plan de Dios. Tener la mente de Cristo. Y como tú tienes la mente de Cristo, andar en la autoridad y poder del Espíritu Santo para dominar estos pensamientos carnales que nos vienen. Tenemos que hacer un trabajo y no lo podemos hacer solo. Necesitamos la ayuda de Cristo Jesús, del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Por eso que, hermano, hoy en este día, tome el yugo para poder descansar. También vamos a ver otra cosa aquí. Vamos a ver a Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en lo que le oyeron. Voy a leerlo otra vez. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjate que la palabra aprovechó se viene del inglés, que quiere decir profit. Profit quiere decir ganancia. ¿Cómo es que la palabra se convierte en ganancia? Primeramente, hermano, no leas la palabra como tú lees un periódico. Eso si tú lo haces, tú no vas a tener mucha provecho de la palabra. Lo que tú tienes que hacer es estudiar la palabra, meditar en los versos, dejar que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, que tú puedas orar, que el Señor te abra el entendimiento. Fíjate, el aprovechó quiere decir de profit, inversión. Cuando tú medites en la promesa de Dios, cuando tú medites en la promesa que tú tienes en la mente de Cristo, cuando tú tienes las escrituras de que te garantizan la promesa de Dios, que tú tienes la mente de Cristo, que tú aborreces el pecado y amas la justicia, que tú estás enyugado con Cristo Jesús. Cuando tú medites en esos versos, cuando tú medites en los versos que te garantizan la sanidad, cuando tú medites en los versos que te garantiza la ganancia económica, el pagar los biles, amén. Cuando tú medites en eso, cuando tú confiesas la palabra, cuando tú llamas las cosas que no son como si fueran, tú estás invirtiendo en la palabra tuya se está entrando en tu corazón, pasa de tu mente a tu corazón, abajo al vientre tuyo, a donde está el ser interior, y se pone a hacer un cuadro, un retrato de las promesas de Dios. Amén. Tenemos que aprovecharlo, a sembrar la palabra en el corazón, en el espíritu de nosotros. Aprender a sembrar la palabra para que sea de provecho
para nosotros. Amén, gloria a Dios. Y vamos a ver una cosa aquí. Dice aquí en Hebreos 4:2, dice, no le aprovechó el oír la palabra por no oír acompañado de fe en la que lo oyeron. Tú puedes oír la palabra de Dios de sanidad. Tú puedes oír la palabra de Dios sobre la liberación. Tú puedes oír la palabra de Dios sobre el salir de las cuentas y de las deudas. Pero de nada te va a valer si no tienes fe. Pero tú dices, pero ¿cómo, hermano Pastor Santo? Si yo estoy en la iglesia desde que las puertas abren y yo estoy oyendo la palabra, oyendo el pastor, pero tú tienes fe. Tú te ves tú mismo andando en victoria. Tú estás meditando en el Señor. Tú estás hablando la palabra. Tú estás confesando las promesas de Dios. Amén. Porque tú puedes oírlo, pero no tener un cuadro, un retrato de la victoria que te pertenece en Cristo Jesús. Amén. Tú tienes que apropiar la palabra. Tú tienes que recibir la palabra. Tú tienes que tener tiempo para meditar en la palabra, para confesar la palabra, para llamar las cosas que no son, para que tú puedas obrar en fe. La palabra dice que la fe, la fe de Dios viene de oír de la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios es que se desarrolla la fe de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso es que es necesario, mis hermanos, que nosotros escuchemos la palabra. Yo siempre he dicho esto y lo voy a decir una vez más. Cuando yo tomo esta agua, yo tengo una botella aquí de agua, un líquido tangible. Cuando yo tengo dos elementos invisibles, que es el oxígeno y el hidrógeno, eso produce algo tangible. Así es la palabra de Dios. La palabra con la fe produce algo tangible. La palabra con la fe produce el liberamiento, la liberación de las ataduras carnales. El oír de la palabra de Dios unido con la fe, produce la liberación de las cuentas, de las deudas. El oír de la palabra de Dios y apropiarse de la palabra de Dios con la fe, te produce la sanidad. La palabra es medicina. Cristo es el gran médico por excelencia. Aprovecha y apropia la palabra. Llama las cosas que no son como si fueran para que tú puedas entrar en la tierra prometida. Vemos aquí que estos judíos eran cristianos. Amén. Y los judíos de la ley, los fariseos, los saduceos, estaban detrás de ellos, encima de ellos, persiguiéndolos, diciendo, tienen que volver al Torah, tienen que volver a la ley. Y el escritor del Hebreo estaba diciendo, no te desvíes, no te distraiga, mira el plan de Dios. Tenga fe que tú vas a entrar en la tierra de leche y miel. Muchas veces el legalismo, la religión, las tradiciones te pueden robar de las promesas del Señor. Hermanos y hermanas, no permita que las tradiciones, la religión te roben de las promesas de Dios. Dios tiene una tierra de leche y miel para ti, esperándote para que tú puedas gozar de la palabra, para que tú puedas tener ese pedacito del cielo. No quiere decir que no vas a pasar por pruebas. Nosotros pasamos por valles de lágrimas. A veces hay una noticia inesperada que se ha muerto un ser querido. A veces hay noticias que pasan que son tragedias. Amén. Y este mundo está lleno de muchas tragedias y pruebas. Pero cuando estamos en la palabra, cuando perseveramos, cuando vencemos en las pruebas, el Señor nos da un pedazo del cielo para gozar nuestra salvación. Amén, gloria a Dios. Mañana, si Dios quiere, pienso compartir más con ustedes. Mientras tanto, se les quiere el hermano Pastor Santos, a Caleb Santos, aquí un servidor. Si ustedes necesitan oración, por favor, comuníquense conmigo a través de Rincón Cristiano, nuestra página de Facebook de Rincón Cristiano. Estamos aquí a la orden para orar contigo y ponernos de acuerdo en la victoria del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas. Bye bye.
Esperamos que hayan gozado de la presencia del Señor por medio de este estudio. Que el Señor les bendiga. Se despide un servidor y siervo del Señor, el pastor Caleb Santos y el Rincón Cristiano. Y sepan que ustedes pueden tener la mente de Cristo. Bye bye.